nos va a acompañar desde Buenos Aires el doctor Carlos Rosenkrantz, rector de la Universidad de San Andrés, ex profesor de leyes de la Universidad de Nueva York, abogado con un doctorado en leyes de la Universidad de Yale. Muchas gracias por estar con nosotros. Desde Washington, la doctora Emiliana Vegas, una de las principales expertas en educación del Banco Mundial, autora del libro Cómo mejorar el aprendizaje de los estudiantes en América Latina, con un doctorado en educación de Harvard. Y aquí, en nuestros estudios, el doctor Isaac Piletensky, decano de la Escuela de Educación de la Universidad de Miami, exdirector del programa de doctorado en investigación y acción comunitaria de la Universidad de Vanderbilt, una maestría en educación de la Universidad de Tel Aviv y un doctorado en educación también de la Universidad de Manitoba. Muchas gracias por acompañarnos. Y la doctora Zaida Asas, profesora de Ciencias Sociales, Psicología de la Universidad de Buenos Aires, profesora de Relaciones Laborales y Relaciones Internacionales de la Universidad del Museo Social Argentino. Tiene 2 doctorados, un doctorado en Servicio Social y un doctorado en Psicología Social de la Universidad Católica Argentina. Muchas gracias por acompañarnos. Vamos directamente a la entrevista que le hicimos hace pocos minutos al doctor Fernando Reimers en Boston, en la Universidad de Harvard. Doctor Reimers, la Universidad de Louisiana acaba de anunciar que van a cerrar la carrera de filosofía. Y la Universidad de Michigan State acaba de anunciar que va a cerrar la carrera de estudios norteamericanos y varias otras carreras que no tienen salida laboral. ¿Hay una tendencia en Estados Unidos a terminar con las carreras que no tengan salida laboral? Sí, yo creo que las universidades, como el resto de las instituciones educativas, tienen que estar atentas a los cambios en el contexto social y económico en el que están insertas y tienen que hacer ajustes a sus programas de estudio de manera que produzcan estudiantes que sean relevantes. Decía el experto en computación Alan Kay que la mejor manera de predecir el futuro es inventarlo, y uno podría parafrasearlo y decir: lo mejor que puede hacer una institución educativa para preparar a los jóvenes para el futuro es prepararlos para inventarlo. Y obviamente, en ese sentido, los empleos de los próximos 10 años que van a tener más demanda no son los empleos de los últimos 10 años, y sí hay una tendencia en las universidades más económicas de preguntarse constantemente en qué medida están preparando a los estudiantes para ocupaciones que tienen demanda. ¿Pero acaso la misión de las universidades no es darles a los estudiantes una educación global? ¿Vamos a ir a una educación de tipo vocacional? No, esa es una muy buena pregunta, Andrés. Yo creo que, en primer lugar, hay que distinguir en los Estados Unidos la formación universitaria de pregrado de la formación universitaria de posgrado, en la que ocurre la especialización. Y dentro de las universidades de pregrado, que son, como sabes bien, de diferentes tipos, tienes las universidades tradicionales de artes liberales, tienes las universidades, tienes los community colleges más cortos, más orientados a preparar a la gente para una ocupación. La manera en que esas distintas instituciones se contestan la pregunta que tú te haces difiere. En universidades como esta, en la Universidad de Harvard, sin duda que a nivel de pregrado hay mucho interés y hay conciencia de que uno está formando a personas para una vida que va a ser muy larga. Entonces, aunque hay una conversación sobre cómo crear campos nuevos de conocimiento, por ejemplo, todo lo que es el desarrollo de las ingenierías en esta universidad, que había estado tradicionalmente relativamente poco atendido, tiene hoy en día mucha más importancia, hasta el punto de que tenemos una escuela de ingeniería que tiene rango de facultad en este momento, y este es un desarrollo de los últimos 5 o 6 años. Pero ciertamente, a nivel de pregrado de los estudiantes más jóvenes, la idea no es prepararlos específicamente para un empleo, porque hay conciencia de que los estudiantes probablemente van a cambiar de carrera varias veces a lo largo de su vida, y en ese sentido lo que interesa es preparar personas de una manera amplia, con la capacidad de reeducarse, con la capacidad no solamente de ser líderes en el campo de ocupación que hayan escogido, sino también de ser ciudadanos responsables de una comunidad, del país, ciudadanos globales inclusive. Por ejemplo, a nivel de pregrado en esta universidad y en muchas otras, hay un esfuerzo muy serio por hacer que las personas sean cada vez más cosmopolitas, tengan una conciencia y conocimiento e interés en el mundo en el que están viviendo y no solamente en su comunidad específica. ¿Qué hacen concretamente para lograr eso? Varias cosas. En primer lugar, hay un enorme esfuerzo
por incluir dentro del currículum oportunidades para que los estudiantes viajen a otros países y tengan experiencias en un lugar culturalmente distinto al que conocen, que les hagan comprender que el mundo es ancho, pero no debería ser ajeno, que les hagan internalizar la vieja aspiración de que nada humano nos debe ser ajeno. Lo otro que se hace es incorporar dentro del currículum de estudios estudios sobre otros países, otras áreas del mundo, así como estudios sobre temas que son globales en su propia naturaleza. Por ejemplo, estudio de comercio internacional o estudio de temas ambientales que son de naturaleza global o estudios que tienen que ver con temas como energía, por ejemplo, o por el estilo. Pero una encuesta que acabo de publicar en ese mismo artículo del New York Times dice que en 1961 un 37% de los estudiantes de las universidades de Estados Unidos decían que querían estudiar porque querían ganar más dinero. Y un 73% decían que no, que querían estudiar porque querían aprender una filosofía de vida. Hoy día, la misma encuesta en el 2009 dio el resultado exactamente opuesto. Un 78% de los estudiantes que van a estudiar a las universidades norteamericanas dicen que van a estudiar porque quieren ganar más dinero. Son buenos datos los que citas y probablemente reflejan la recesión económica en la que estamos y que obliga en la situación de desempleo que afecta a muchas personas o de subempleo, lo cual crea un contexto que motiva a muchos jóvenes a preocuparse por qué empleo van a tener. Sin embargo, las universidades, por supuesto, que tienen interés en preparar a las personas para que puedan obtener empleos productivos y en sectores de actividad crecientes y que tengan mayor demanda, y en ese sentido están atentas a las tendencias económicas, demográficas que existen. El Departamento de Trabajo, la Oficina de Estadísticas Laborales, hace proyecciones periódicas sobre cuáles son los campos de actividad económica que van a tener crecimiento y para los cuales hay mayores posibilidades de tener empleo. Y las últimas proyecciones que quizás puedas compartir con quienes nos están escuchando son que el mayor crecimiento en la próxima década está en sectores profesionales y de negocios y en todo lo que es el área de salud y de asistencia, servicios de salud y de asistencia social. Esto último asociado con las expectativas de vida cada vez mayores de la población que generan una necesidad, un mercado para servicios asociados con la salud y con el cuidado de personas mayores. O sea, concretamente, ¿qué profesiones estamos hablando? Diferentes, las personas que trabajen en una industria genómica, las personas que se especialicen en biologías, las ciencias de la vida o las ingenierías de la vida de biotecnologías en áreas de punta, esos son sectores de crecimiento, como también lo son el ser enfermera, los enfermeros, esa es una ocupación con mucha demanda, como lo son ciertas áreas médicas que tienen que ver con el cuidado de la salud. Doctora Emiliana